Esta es la segunda lección sobre la Iglesia de Cristo. La Iglesia revelada en el Nuevo Testamento, la única. Hay una sola Iglesia. Estamos estudiando este tema de suma importancia porque todo el mundo debe obedecer al Evangelio de Cristo y los que obedecen al Evangelio son añadidos a la iglesia, como vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Y vamos comenzando con el estudio de la doctrina de los apóstoles. Cuando la iglesia fue establecida, dice Hechos capítulo 2, 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué seguían la enseñanza apostólica? Porque Jesús comisionó a los apóstoles a predicar el Evangelio, Mateo 28, 19, 20, Marcos 16, 15 y 16. Les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego vemos en Hechos 1 y Hechos 2 que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y así comenzó su gran ministerio mundial. Siendo testigos y mensajeros escogidos por Cristo, los apóstoles servían y sirven hasta la fecha como los embajadores de Cristo, segunda a los Corintios capítulo 5, 18 al 20. Y los que no escuchan a los apóstoles no son de Dios. Primero de Juan 4, 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Estimado amigo, hermano, este mismo día los apóstoles están sentados sobre tronos y ellos nos enseñan por medio de sus enseñanzas. Enseñanzas que les fueron dadas por el Espíritu Santo. Usted debe estudiar con mucho cuidado los textos que enseñan eso claramente, que los apóstoles iban a recibir toda la verdad. Y la fuente era el Espíritu Santo. Juan 14, 26, Juan 16, 13, Juan 17, 8 y 14, Hechos 2, 4, 1 Corintios 14, 37, 2 de Pedro 3, 2, 1 de Juan 4, 6. Muchísimos textos enfatizando que la iglesia es enseñada por los apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Los apóstoles y los profetas escogidos por el Señor en el primer siglo nos enseñan ahora por medio de su palabra escrita en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, ¿pero qué nos dice acerca del Antiguo Testamento? En lo que estamos diciendo acerca de los apóstoles, no estamos menospreciando en ninguna manera el Antiguo Testamento. Es la palabra de Dios. Y palabra inspirada. Lo leemos, lo estudiamos y recibimos mucho beneficio de él. Romanos 15:4, primera a los Corintios, capítulo 10, del 6 al 11. Pero nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que es la ley de libertad, la perfecta ley de libertad del Señor Jesucristo. Esta es la ley que nos corresponde a nosotros. Y esa ley nos juzgará en el día final. Solamente el pueblo de Israel, o llamados después los judíos, solamente ellos estuvieron bajo la ley de Moisés, los 10 mandamientos, el templo de Salomón, los sacrificios de animales y todo eso. El mundo de los gentiles, o nosotros que no somos judíos, nunca estuvimos bajo esa ley. Y ni mucho menos ahora. Ahora estamos bajo el Nuevo Testamento, que es la ley para todo el mundo, judíos y gentiles. Según la ley de Dios, que fue entregada por Moisés a ellos, guardaban el sábado como señal entre ellos y Dios, para recordar que Dios los sacó de Egipto. Así dice Deuteronomio 5:15. Esta ley no está en vigencia, era ley nacional y provisional, y nosotros, los gentiles, nunca estuvimos bajo esa ley. Ni mucho menos los judíos ahora tampoco, porque Cristo clavó esa ley a la cruz. Colosenses capítulo 2, versos 14 al 16. Entonces ahora, adorar en espíritu y en verdad. Juan 4:24. El culto, pues, de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, es el sencillo culto espiritual enseñado por Jesús y sus apóstoles. El Señor mismo había dicho: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. El culto es para Dios, es para su alabanza, es para agradarle. Aunque nos debe dar mucho placer el adorar a Dios, nos urge tener presente el hecho de que el culto es, en primer término, para dar placer, para agradar a nuestro Padre Celestial. Los hombres han metido mucho cambio, mucha innovación en el culto porque quieren hacer las cosas que les dan gusto y a ellos, aunque Dios no las quiere. El culto no es para entretener ni a los miembros ni a los visitantes. No tiene el propósito de atraer a grandes números a la asamblea. Su propósito principal es el de engrandecer y alabar a Dios y agradarle a Él en todo. Y para conocer la mente de Dios, hay que estudiar
la revelación de sus pensamientos y sus deseos. Primera a los Corintios 2, del 11 al 13, nos enseña que esta revelación fue hecha por los apóstoles. Por los apóstoles. Cada palabra es inspirada y por medio de esta revelación podemos saber la voluntad y el deseo de Dios. Cuando Dios revela su mente, entonces sabemos qué cosa le agrada. Y Él ha revelado su mente por medio del Espíritu Santo a los apóstoles y otros hombres inspirados. Y esta revelación está escrita en el Nuevo Testamento. Y no debemos ir más allá de lo que está escrito. Debemos hablar conforme a la palabra de Dios. No debemos añadir nada a esta revelación ni tampoco quitar de ella. No debemos creer que Dios es como el hombre. Sus caminos y pensamientos no son como los del hombre. Isaías capítulo 55, 8 y 9. ¿Qué haremos pues? Debemos escudriñar cuidadosamente las escrituras, los escritos del Nuevo Testamento, para conocer la mente de Dios, y luego debemos hacer las cosas que le agradan. Por ejemplo, cantar himnos. Leamos en Efesios 5:19, dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Esto pues ya se ve, le agrada a Dios. ¿Cómo sabemos? Por medio de su propia palabra, que Él revela su mente, sus deseos. Que cada cristiano eleve, cante himnos de alabanza a Dios. Dios quiere, se llama fruto de labios. Hebreos 13:15. Es un sacrificio aceptable y agradable, pero no hay texto alguno. No hay texto alguno en el Nuevo Testamento, que es la ley de libertad para nosotros y para todo el mundo. No hay ningún texto que enseñe a la iglesia a tocar instrumentos de música cuando cantan himnos. Los hombres han añadido eso. Esa práctica no es bíblica, no es conforme a la palabra de Dios. Los hombres han añadido esto al culto. Y ellos están pensando en la ley de Moisés. Ellos sí. Ellos usaban instrumentos de música, pero ellos mataban animales. Ellos ofrecían palomas. El culto de los judíos en el templo era completamente diferente. No estamos bajo esa ley y nunca estuvieron bajo esa ley los gentiles, los no judíos. En el Antiguo Testamento, según los Crónicas 29-25, dice que puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y si hubiera enseñanza de Jehová para la iglesia, diciendo tocar instrumentos, lo haríamos. Claro que sí, pero no, ni una sola palabra en el Nuevo Testamento que enseñe a la iglesia, o ejemplo de que la iglesia lo haya hecho, usar instrumentos de música cuando cantan himnos en el culto a Dios. Ese ya va con los mandamientos de guardar el sábado, de quemar incienso, de
pagar el diezmo están en el Antiguo Testamento, pero no fueron dados a la iglesia de Cristo. Vamos hablando brevemente también de la organización de la iglesia local. Decimos iglesia local porque la iglesia se usa en sentido universal. La iglesia, todos los salvos, todos los santos, la iglesia. Pero la Biblia habla mucho de la iglesia en sentido local. En Éfeso, en Colosas, en Tesalónica y así en todos esos pueblos. De esto entonces estamos hablando, la organización de la iglesia local. En un estudio acerca de la iglesia del Señor, debemos distinguir entre la iglesia en sentido de iglesia universal, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sentido universal. Lo mismo cuando Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios 1, 22, 23. Pero en muchos textos la palabra iglesia se refiere a la iglesia o a la congregación local. De estas congregaciones, Lucas habla en Hechos 14, 23, y constituyeron ancianos, designaron ancianos en cada iglesia local. Las cartas de Pablo fueron escritas a varias iglesias locales, a la iglesia en Roma, la iglesia en Corinto, las iglesias de Galacia, la iglesia en Éfeso y así. Cuando uno aprende los libros del Nuevo Testamento, aprende de los varios lugares donde había iglesias de Cristo. Y Romanos 16, Pablo habla dice, os saludan todas las iglesias de Cristo, hablando de congregaciones. Él no está hablando de denominaciones. La iglesia de Cristo no es denominación en ningún sentido. En ningún sentido. La iglesia de Cristo podemos saber lo que la Biblia revela acerca de la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que Él compró con su sangre. Y debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Este texto, Hechos 14, 23, nos enseña clara y enfáticamente que cada congregación, cada iglesia era y es independiente. Decimos autónoma. Se gobierna sola bajo Cristo. Cristo es la cabeza, pero no hay organización humana. Cada iglesia escoge ancianos que también ellos son llamados los obispos de la congregación. Estos ancianos son los obispos los que tienen a su cargo la supervisión. La palabra obispo significa supervisión de la congregación en la cual son miembros y en la cual fueron escogidos para ser obispos. Esta verdad se ve en Hechos capítulo 20, los versículos 17 y 28. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Los ancianos de cada iglesia son los obispos, son los directores de ella, son sus pastores, los que deben apacentar la iglesia. Los obispos de una iglesia no tienen ninguna jurisdicción sobre otra iglesia.
Imagínense, cada iglesia, por pequeña que sea, es independiente y debe tener sus propios ancianos. Se llaman obispos, también se llaman pastores, pero son los que son los supervisores de esa congregación. Qué diferente el plan humano, el plan de las iglesias denominacionales. Ellos siguen los planes del gobierno civil, establecen jerarquías y todas clases de concilio y sínodo y que todas según su imaginación carnal y no siguen Biblia. La Biblia es Hechos 14:23. Escoger ancianos en cada congregación. Es independiente. No hay otra iglesia, por grande que sea, por rica, que numerosa o lo que sea, no hay otra iglesia que pueda meterse y controlar, dominar esa congregación por pequeña que sea. Es independiente. Ese es un punto muy importante. Ahora el culto, ya mencionamos cantar himnos. De mucha importancia es la cena del Señor. Antes de su muerte, Jesús instituyó la cena del Señor para conmemorar su muerte. El pan sin levadura es o representa, simboliza su cuerpo y el fruto de la vid, el jugo de uva, simboliza su sangre. Y él dice, haced esto en memoria de mí. Primera a los Corintios 11:24. No hay, hermanos y amigos, no hay misticismo en la cena. Nada de misa. Nada. La cena es simplemente como Jesús. Él apartó ahí de la Pascua el pan sin levadura y el fruto de la vid. Y así de simple. Esto es mi cuerpo. Esto es o representa mi cuerpo y mi sangre. Es un acto de suma importancia. Y participamos de la cena cada primer día de la semana porque es lo que los apóstoles establecieron. Es el patrón. Es la forma de sanas palabras. Luego la ofrenda. La ley de Moisés exigía el diezmo. Y hay muchos religiosos que a ellos hablan mucho del diezmo. El diezmo, eso no es la ley de Cristo. El diezmo ni era ofrenda, era un impuesto. Tenían que pagar 10% de toda cosecha y toda cosa que tenían. Entonces, Pablo dice, cada primer día de la semana, cada miembro haga su ofrenda según haya prosperado, según Dios nos haya bendecido. Entonces, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, si uno está convertido de corazón a Cristo, dará con alegría, como cantará con gozo y alegría. Y también va a participar de la cena y hacer la ofrenda y todo. El Señor ama el dador alegre. Y eso se aplica a todo acto de culto. Las tácticas de las iglesias humanas, y no deben llamarse iglesias, eso lo sacan de la Biblia, pero completamente el concepto torcido. Lo que ellos tienen son simplemente organizaciones, sociedades humanas, totalmente diferentes de la iglesia de Cristo, establecida por Cristo, revelada en el Nuevo Testamento.
y las tácticas de aquellas iglesias humanas, así para recaudar fondos, es una maravilla. Ellos pueden instruir a los negocios comerciales cómo ganar dinero. Ellos tienen rifas y venden ropa, comida, piden a los comerciantes. Es una maravilla y insisten mucho sobre el diezmo. Les gusta mucho el diezmo porque es algo fijo, algo definido. Otra cosa que tenemos que mencionar para terminar, ya mero terminamos, pero la disciplina. La disciplina es acto de amor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5 y en varios textos. Pero un ejemplo ahí en Corinto de un fornicario en la iglesia, y la iglesia no lo habían disciplinado. Él seguía como miembro ahí de la congregación y Pablo dice, no, hay que quitarlo, hay que entregarlo a Satanás para que se arrepienta. Es para salvarle. Es plan de Dios para salvar al hermano que no ha querido ser corregido y restaurado. Y por eso Pablo dice, con el tal, ni aún comáis. Ni aún comáis con ese hermano. Hay que humillarlo. Y es para su salvación. Es para su salvación. Pero no hay leyes como las muchas leyes eclesiásticas de toda clase. No, la enseñanza es muy, pero muy sencilla. Es muy semejante a la disciplina en el hogar. Los padres deberían aplicar la disciplina de una manera amable, con amor, con paciencia, de una manera apropiada, pero adecuada para lograr el propósito de que el hijo o la hija cambie, para que se corrija. Y es para su bien. Hijos que no son disciplinados son dejados solos, así para andar haciendo la suya y es para la destrucción. La santidad, desde luego, la santidad es característica de suma importancia de la iglesia. Vamos leyendo 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso no es más o menos. Eso no es de vez en cuando. Eso no es, pues yo voy a cambiar si fulano cambia. No. Perfeccionando, completando. Cuando uno obedece al Evangelio, es crucificado. Quedó muerto, como Cristo quedó muerto en la cruz. Luego es sepultado y luego resucita para una vida nueva. Y como estudiamos en la otra lección, la vida nueva es después del bautismo. Los que enseñan la fe sola, ellos, la doctrina de salvación por la fe sola indica que uno es salvo por la fe. Ya es salvo, ya es limpiado, ya es perdonado, ya tiene la vida nueva y luego es bautizado. Dicen ellos que no es nada más un acto simbólico. Pero sea lo que sea,
están sepultando a un hombre vivo. Esa es la locura de esa doctrina de los bautistas y otros de puro calvinismo. Es que ellos enseñan que el hombre, el calvinismo, dice que el hombre nace pecador y pues desde luego, ¿qué puede hacer él? Entonces ellos siempre están condenando las obras y no distinguen. La Biblia habla de varias clases de obras y ellos no hablan conforme a la Biblia y sacan conclusiones bien erróneas. Muy bien, entonces la santidad debe ser perfeccionado y luego la edificación de los miembros es el propósito a diario de todos, la edificación de los miembros y luego todo esto con el propósito de estar con Dios, de ser, como Pablo dice, nuestra ciudadanía ahora está en el cielo. Ya somos habitantes del cielo y nos estamos preparando para estar con Dios eternamente. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y espero que haya sido de mucho provecho. Dios les bendiga.